SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo está? Tranquilo, porque Carmen no ha puesto su bolso a mi lado, que estaba yo preocupado porque la gente piense que yo llevo bolsos cutres. Yo llevo bolsos mucho más caros que los de Carmen. Esto. El otro día en comisión apareció un bolso pelín caro detrás de la imagen de Irene Montero. En Twitter se le atribuyó a Irene Montero y resulta que no era Irene Montero, sino que era de la señora Calvo. He venido esta noche solo para esto, para aclararlo. El bolso es mío. Carmen Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Los elegantes, los de Yolanda. Venga, vamos a ver. Están aclarando cosas que no tienen que ver con bolsos en la reunión que han mantenido esta noche, que ha terminado hace poco más de media hora, los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos buscando una salida a la última y parece que bastante profunda crisis entre socios, crisis derivada de quién tiene que liderar o coordinar las negociaciones sobre la reforma laboral. Han estado reunidos, como digo, hasta hace nada, PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Vamos a escuchar las dos versiones. Inma Carretero, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no hay avances, Aymar. Dame un segundo, que voy a saludar también a Javier Carrera. Javi, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches, estamos aquí al lado. Bueno, entonces no hay avances, me decías Inma. Creo que esto es bastante transversal, ¿no? Es la versión de las dos partes. Estamos de acuerdo en que no hay avances. El PSOE ha informado en un comunicado de que ha sido una reunión constructiva, con buen tono, pero se han emplazado a seguir hablando. Ahí ha quedado el brevísimo comunicado que han lanzado los socialistas. El cruce de declaraciones durante todo el día hacía pensar que iba a ser difícil salir de esta cita con un acuerdo claro sobre cómo llevar a cabo la negociación con los agentes sociales y económicos, después de que el presidente del gobierno haya dicho que quiere que en la mesa del diálogo social estén otros ministerios, no solo el de Yolanda Díaz, como ha ocurrido desde marzo. Argumentan los socialistas que el partido mayoritario tiene que ser interlocutor directo en esta negociación de un tema nuclear como es la reforma laboral. Quieren que al menos esté ahí el Ministerio de Economía, entre otras razones dicen porque creen que eso genera confianza a todos los actores. Querían resolver este asunto en la reunión de esta tarde, pero han salido sin que se produzca ningún acuerdo. Han estado juntos 1 hora y 40 minutos, no ha habido fotos ni de la mesa ni de los saludos, según los socialistas, porque Podemos se ha negado, así que la crisis por la reforma laboral sigue abierta, aunque mañana la coalición va a intentar desviar el foco hacia lo que sí les une, lo que han pactado ya, que es la ley de vivienda que se aprueba en el Consejo de Ministros. ¿Y Podemos con qué impresión sale de esta reunión, Javier Carrera? ¿Qué tal? Bueno, el socio minoritario también confirma desde luego que no hay acuerdo. Será necesario seguir negociando, dado que por el momento no hay consenso sobre la reforma laboral. Eso explican fuentes de Unidas Podemos. No hablan del tono ni de cómo de constructivo ha sido ese encuentro. Hasta allí llegan oficialmente los morados, que no han querido entrar en más detalles, pero lo que nos explican otras fuentes es que ellos han cumplido con la idea con la que iban a ese encuentro, que era hablar de contenidos, poner el foco en los contenidos. De eso querían hablar hoy, del qué y no del quién, decía esta mañana Yolanda Díaz, desligando el conflicto de los problemas de liderazgo. Lo cierto es que en las filas moradas llevan días mostrando en privado su temor a que los socialistas quieran rebajar la reforma o incluso a que se intente opacar la figura de Yolanda Díaz en alza en las encuestas. El socio minoritario sigue defendiendo el modelo de negociación que ha funcionado durante 7 meses y trabajo como único interlocutor en esa mesa con sindicatos y patronal. De momento, Aymar, no hay acuerdo tras esa reunión que solicitó precisamente Unidas Podemos, denunciando esas supuestas injerencias de la vicepresidenta Nadia Calviño. Y también en el Congreso, sobre la otra gran derivada de la crisis entre PSOE y Unidas Podemos, hoy Podemos ha pedido la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, por haberle retirado el acta de diputado a Alberto Rodríguez tras su condena por el Tribunal Supremo. Les hemos avanzado en la cadena SER poco antes de empezar Hora 25 el contenido del informe de los letrados del Congreso que avala esa decisión de Batet. El viernes les contamos que ella insistía en que había tomado la decisión de quitarle el acta a Rodríguez no por su cuenta y riesgo, sino consultando previamente a los letrados, y que ellos le habían dicho que no le quedaba otra más que quitarle el acta a Rodríguez. Decíamos, ¿y dónde está el papel? ¿Dónde está ese informe de los letrados que avale esto? Ellos decían, es una consulta verbal. Bueno, ahora ya hay un informe escrito que confirma que Batet actuó siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, es un escrito del secretario general de las Cortes, fechado este lunes, en el que se avala la decisión de Meritxell Batet de ejecutar la sentencia del Supremo que deja
sin escaño Alberto Rodríguez. Según el jefe de los letrados, la aclaración que Marchena envía a Batet la semana pasada y la doctrina del Tribunal Constitucional le hacen concluir que la conmutación de una pena de cárcel por una pena de multa no la hace desaparecer y que lleva aparejada, por tanto, la inegibilidad sobrevenida y la pérdida del escaño. En castellano, Alberto Rodríguez pagó una multa de 540 euros por pegar una patada a un policía a cambio de no cumplir los 45 días de prisión a los que había sido condenado, pero la pena accesoria de inhabilitación está vigente y es obligada. Eso es lo que dicen ahora los letrados del Congreso. La semana anterior defendieron que Rodríguez podía mantener el acta porque la sentencia inicial del Supremo no hablaba en ningún momento de pérdida del escaño. Ha terminado esta noche la reunión convocada entre los dos socios de gobierno a raíz de la crisis derivada sobre quién tiene que pilotar las negociaciones acerca de la reforma laboral, las negociaciones con los agentes sociales, y no hay acuerdo. No hay acuerdo sobre quién tiene que coordinar esas negociaciones. Dicen, tendremos que seguir negociando, pero por ahora no hay acuerdo. Colisión, por tanto, en la coalición. Colisión en la coalición. ¿Cómo definiría lo que está pasando, Carmen Calvo? Bueno, yo creo que no deja de formar parte del aprendizaje que está haciendo este país por tener un gobierno de coalición por primera vez en el nivel nacional, ¿no? Y dicho esto, que yo creo que tiene que tener, como es lógico, sus idas y sus venidas, porque no es fácil, no lo es nunca y desde luego mucho más complicado cuando se hace en el gobierno de España con un tema importante como este, ¿no? Que es un tema que afecta con mucho, desde luego, al Ministerio de Trabajo, al área de la vicepresidenta segunda, y yo creo que en ese sentido, teniendo en cuenta que hay que negociar con terceros, que no es un problema, evidentemente, de perspectivas con matices diferentes, de dos partidos que son distintos, que están gobernando juntos, evidentemente, eso ya va de suyo y aparece de vez en cuando en diferentes cosas, como es normal. Eso no tiene ninguna especialidad ni ningún comentario. Pero teniendo en cuenta que la situación es más bien hacia afuera, que no solamente hay que negociar, como es lógico, con los sindicatos, sino que también hay que negociar con la parte empresarial, y yo creo que lo que es razonable es que los ministerios, con las batutas de las dos vicepresidentas, también existe una vicepresidenta de Asuntos Económicos, tratemos de hacer una propuesta que sea buena para el cumplimiento del acuerdo, buena para los dos compromisos electorales que tenemos ambos partidos, que tienen ambos partidos, y en ese sentido me parece que alguien ha dicho hoy que lo importante es que lleguemos a un acuerdo sobre el contenido de que tenemos que poner en lo alto de la mesa como reforma laboral. Tenemos problemas muy graves de desempleo juvenil, del tipo de contratación, de los modelos de contrato de nuestro país, de negociación colectiva que resta fortaleza a las posiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Quiero decir que más vale que centremos el tiro en qué vamos a poner en lo alto de la mesa, más vale que nos esforcemos mucho, sobre todo que lo hagan las dos vicepresidentas, en lo que tenemos que hacer con la parte empresarial, que no está dispuesta, que ya lo he advertido muchas veces, porque yo creo que ahí es donde tenemos el principal problema para dar cauce a una reforma que tiene que venir, porque España la necesita y porque forma parte de los compromisos contraídos por los dos partidos que gobernamos. Pablo Iglesias. Yo creo que una de las cosas buenas de esta tertulia es que nos podemos salir de los argumentarios de partidos. Yo me quiero salir. Yo hoy le comentaba a mis compañeros, os veo muy duros, sobre todo a Yolanda. Le he escuchado esta mañana en un dúplex diciendo la parte socialista no quiere hacer la derogación de la reforma laboral, y es como, calma compañeros, esto está ganado ya. UPE y Yolanda han ganado ya. Es imposible que no haya derogación de la reforma laboral porque es una batalla completamente ganada en lo social, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, que cuenta con el apoyo de toda la gente de izquierdas, que ha obligado a Adriana Lastra a decir, la va a derogar el Partido Socialista. Creo que aunque había diferencias de partida en los contenidos muy importantes entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero creo que ahora esto ya no es un problema de diferencias de contenido, es un problema de visibilidad. Y a partir de aquí, lo que yo le he transmitido a los míos es relax y sonrisas. Hay que templar gaitas, hay que tomar distancia del ruido, hay que rebajar el tono. Yolanda ya ha ganado,
Nadie se va a permitir que la derogación de la reforma laboral 7 meses después de negociaciones no se lleve a cabo, y cada uno tiene que sonar a lo que tiene que sonar. Y si el Partido Socialista pide protagonismo, pues se le da protagonismo. Si todo el mundo sabe que la derogación de la reforma laboral la ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Creo que en esto hay que tomar una cierta distancia y saber que hay cosas que ya estaban ganadas. Hubo otras que fue más difíciles y hubo que pelear más, como la ley de vivienda o el ingreso mínimo vital. Pero esto, que lleva 7 meses, que se ha convertido en un significante que arranca desde hace más de 7 años, lo que dijo el Partido Socialista en 2014 es: lo primero que haremos será derogar la reforma laboral. Y ahora hay mucha gente que recuerda por qué Unidas Podemos peleó tanto por tener el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues creo que ahora mucha gente entiende por qué y entiende lo que significa que Yolanda Díaz sea ministra de Trabajo, y ahí lo que yo le transmitiría a los míos es relax, sonrisas, nada de decir cosas del socio de gobierno en los canutazos, volver a la lógica de nuestra fuerza política liderada por Yolanda, sonrisas, generosidad, templar gaitas y huir del ruido. Margallo. Bueno, yo aquí soy un espectador orteguiano, porque los dos actores que me acompañan en la mesa representan a los dos partidos que tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo también con los agentes sociales, no solo con los sindicatos, sino con los representantes empresariales, y tienen que hacerlo dentro del marco de las recomendaciones país de la Unión Europea, porque esto es una condición para obtener los fondos que están en Next Generation. Por tanto, el problema, quién se apunta al tanto, es algo que tendrán que dilucidar entre los dos. Me importa lo que ha dicho Carmen Calvo, y me importa sobre todo el para qué y el cómo. Yo creo que los dos problemas más importantes que tenemos como país desde hace mucho tiempo son el empleo y la productividad. Y la historia reciente de España demuestra que tanto en épocas de vacas gordas como en épocas de vacas flacas hemos tenido una tasa de desempleo absolutamente intolerable. Estaba aquí el presidente Zapatero hasta hace un momento. Las cifras son que incluso en la época más brillante, el año más brillante en términos de crecimiento de la riqueza fue 2007, teníamos un paro altísimo. En épocas de vacas fajas, si pasamos a la época después de la crisis financiera, la tasa de desempleo era tremenda, y sobre todo la tasa juvenil a la que aludió Carmen Calvo. A mí me impresiona mucho Juncker, que es un social cristiano, cuando dijo: el problema de Europa, y mucho más el de España, es el déficit de futuro de los jóvenes. Creo que ese es el gran problema. Y la historia también demuestra que España, en las fases que ha crecido fundamentalmente por la creación de empleo, no por el aumento de la productividad. Y solo si la productividad aumenta, podremos tener salarios más dignos, y eso resolverá muchos de los otros problemas, probablemente el de la vivienda, que vayamos a hablar ahora, el del mantenimiento de las pensiones, etcétera. Esos son los dos grandes empleos, y lo que quiero saber es cómo se va a resolver eso. No me importa tanto quién de los dos partidos se lo apunta, me importa el qué y el para qué. Veía a Carmen Calvo a disgusto cuando Pablo Iglesias decía: Yolanda ya ha ganado, ahora van a intentar que no se marque ella el tanto, pero ante eso no hablemos mal de los socios de gobierno y sonrisas. Yo tendría una respuesta, o bueno, un apunte a lo que ha dicho Pablo, el vicepresidente, bastante fácil, porque yo creo que él ha querido decir una cosa con el contenido y otra con la forma. Ha sido un poco disfuncional. Ha venido a decir: aquí no pasa nada, esto ya está hecho, se lo ha apuntado Yolanda. Ha sido un poco disfuncional lo que pretendía decir con las palabras, lo que está diciendo contestar, ¿no? Pero no lo voy a hacer, justo porque a esta hora del día yo creo que ya todo el mundo ha oído a todo el mundo decir con palabras más o menos gruesas, como bien decía él, que ha hecho la propia Yolanda hoy, involucrando a la exministra Magdalena Valerio, incluso con
texto que nosotros llevamos al Congreso de los Diputados y que Podemos votó en contra. Yo podía entrar en eso y hacer como ha hecho él, decir una cosa y estar justamente contando la contraria, ¿no? Con una intención y con un contenido diferente. Pero yo voy a insistir en lo que he dicho. Es muy importante el contenido de lo que pongamos en lo alto de la mesa. Faltaría más que aquí lo importante no fuera el contenido de reforma que este gobierno es capaz de sacar adelante. Este gobierno. ¿O es que alguien piensa que el presidente del gobierno con 120 escaños no tiene nada que decir de la reforma laboral? Es que un poco inentendible, no me parece nada realista decir esto, ¿no? Pues claro que sí, el problema y lo importante es el contenido. Un contenido que resuelva los problemas principales que tenemos acumulados. Y como decía también el ministro Margallo, de productividad de este país, que está imbricado clarísimamente con el modelo que tenemos de contratación, con todas las fórmulas que tenemos en el ámbito del mercado de trabajo en nuestro país, en el que hay una tasa de desempleo importantísima todavía en las mujeres. Entonces, en ese sentido, si no somos lo suficientemente realistas como para saber que a lo que nos enfrentamos, a que el gobierno en su conjunto tenga un contenido que seamos capaces de sacarlo adelante con los sindicatos, pero también de alguna manera en el marco del diálogo social con la patronal, pues es que entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Voy a llegar hasta el final, porque he dicho, podría contestar de una manera, pero prefiero contestar en esta, que me parece que es la que es útil a los problemas reales. Esta es la útil, la otra es el pim pam pum de las medallas. Esto es un gobierno con dos partidos, que uno tiene 120 escaños y otro 35. Hace 3 semanas dije aquí que qué ocurre cuando una minoría quiere arrastrar a una mayoría y si eso no es torcerle la mano a las urnas. Porque sobre esto no hay reglas, sobre esto no hay reglas. No hay reglas jurídicas que digan qué es lo que puede hacer una mayoría o una minoría, por ejemplo, dentro de un gobierno. Y no hay autocontrol. Si no hay autocontrol de lo que uno debe y no debe hacer con la fuerza electoral que tiene, ¿cuál es el mensaje que le mandamos a los ciudadanos? Que da igual lo que votes, que puede ocurrir luego cualquier cosa que nada tenga que ver con quien tenga más fuerza electoral. Pues el presidente del gobierno y el Partido Socialista y Unidas Podemos lo que tienen que hacer es poner delante unos contenidos que puedan ser viables en un diálogo social que debemos de seguir preservando con la que tenemos en lo alto para que podamos seguir sacando cabeza. Pues claro que eso es importante. Y el tanto, ¿quién se lo apunta? ¿Es razonable decir que un tanto de esta naturaleza se lo va a apuntar una persona o 2 o 3 o 25 cuando lo que está esperando ahí la gente es que seamos capaces de sacar adelante este carro? Pues a mí me parece que el espíritu de este Ágora precisamente no era que nos diéramos los guantazos que a lo largo del día se ha debido de estar pegando ya a todo el mundo, que no veníamos a eso aquí, y precisamente por eso he querido hablar de contenido, de seguir hablando de diálogo social. Como bien sabemos, una parte de esto está negociado con Bruselas porque dependían los fondos de ello, hay una parte muy importante, y aquí de lo que se trata es de resolver de alguna vez algunos aspectos que yo he señalado, 3 entre otros: negociación colectiva, desempleo de los jóvenes de este país y el tipo de contratación que tiene la precariedad más absoluta a una inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. Y todo lo demás, a lo mejor, es secundario. La posición del gobierno en lo que se refiere a la reforma laboral no es una negociación permanente entre dos partidos. Quedó fijado en un acuerdo de gobierno que yo firmé y que era inequívoco. A partir de ahí había un trabajo que hacer, que en este caso competencialmente le correspondía al Ministerio de Trabajo, igual que a otros ministerios les toca aplicar el mismo programa que es de los dos partidos. Casi lo último que hice antes de dejar el gobierno fue participar en la preparación de un viaje muy importante de Yolanda Díaz a Bruselas, en el que viajó con el que entonces era mi secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que es, digamos, la figura de referencia económica de Unidas Podemos, y esa reunión fue muy importante, y esa reunión fue muy bien. En esa reunión se explicó que el problema fundamental del mercado de trabajo en España es la temporalidad. Y en Europa se veía muy sensato las reformas que se estaban planteando. Ojo, todas acompañadas del diálogo social y de varios acuerdos entre los interlocutores en los que Yolanda ha demostrado tener una gran habilidad como negociadora. A partir de ahí, ¿cuáles son las dos claves de contenido? Las dos claves de contenido son, por una parte, reducción de la temporalidad y aumento del peso de los convenios de sector. Digamos que
lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es reequilibrar la correlación entre sindicatos y patronal del lado de los sindicatos. Y esto hay que decirlo así, porque la reforma que hizo el Partido Popular era una reforma muy favorable a la patronal. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Que lógicamente los empresarios han presionado defendiendo sus intereses. Pero se ha trabajado muy despacio y de manera muy rigurosa para lograr una serie de avances que ya son una reivindicación social. Y a partir de ahí, a mí no me interesa la cosa, es que hay un partido que es más grande, entonces el ministerio que está encabezado por la persona que es del partido pequeño no representa al conjunto del gobierno, eso solamente lo harían los diputados socialistas. Esto alguien con mala leche diría que es una pataleta, es como todos los ministerios representan por igual al gobierno, estén encabezados por quien esté encabezados. Y a partir de ahí lo que yo digo es calma. Bajemos la tensión, si es evidente de quién es la competencia, si es evidente lo que piensa la gente, si es evidente quién es la persona que ha estado trabajando en el diálogo social para cumplir el acuerdo programático de gobierno de derogar la reforma laboral. Si el Partido Socialista quiere protagonismo, yo creo que merece tener ese protagonismo, que además esto lo va a reivindicar como propio el presidente del gobierno, como es normal, y no pasa nada. Hay otros temas que son mucho más difíciles, pero creo que este está completamente ganado. O sea, hay algunos temas que la sociedad los impone antes de que los partidos solucionen sus diferencias. El solo sí es sí en el consentimiento, la derogación de la reforma laboral. Hay una serie de cuestiones que la sociedad ya tiene claro, como el matrimonio igualitario en su momento era algo que estaba mucho más asentado en la sociedad de lo que se pensaba. A partir de aquí, yo insisto, o sea, como yo es lo que he transmitido a mis compañeros de formación política, es como calma, o sea, no hay por qué sonar mal en el canutazo, no hay por qué aumentar la tensión con esta cuestión, esto está ganado ya. Margallo. Bueno, yo lo que espero es que quien ganen sean los trabajadores españoles y el país en su conjunto. Y lo que me importaría saber es qué es lo que han acordado, no quién ha acordado, quién lo anuncia y quién se lo apunta. Eso me interesa relativamente. Ha dicho Pablo algo a lo que yo tengo que contestar, es decir, que es el tema del resultado de la reforma que hizo el gobierno en el que yo me participé. Y eso no es un tema baladí. En las recomendaciones país, en los papeles... Ha dicho Iglesias que aquello fue favorable a la patronal. Bueno, es que no es verdad. Eso es lo que quiero decir, es exactamente lo que quiero decir. Pero en fin, eso lo veremos porque una de las cosas que pide Bruselas es un informe de evaluación sobre la reforma laboral que hizo el Partido Popular, cómo funcionó. Y yo los datos que pongo aquí encima de la mesa es que después de una crisis como la que sufrimos, en el periodo en que nosotros estuvimos en el gobierno, desde 2013 a 2018, se crearon cerca de 3 millones de nuevos empleos. 2.892.000 para ser exactos. Y que los asalariados ganaron poder adquisitivo en aquel momento. Los salarios subieron en ese periodo, repito, 2013 a junio del 2018, un 5,4%. Y la inflación fue solo un 4,9%. Luego se ganó empleo. Veníamos del pozo del empleo. ¿Y dónde estamos ahora? Es decir, es que donde hemos caído en el año 2020, recuerdo que España ha tenido la mayor caída de todos los países de la Unión Europea. Una caída del Producto Interior Bruto del 10,8%. Es decir, que el efecto rebote debe ser mayor aquí que entonces, porque hemos caído todavía más bajos. Yo creo que aquí la clave, porque Bruselas te dice varias cosas. Y Bruselas es una institución que tiene memoria. Hubo una carta, y siento que no esté aquí el presidente Zapatero, que estaba hace muy poco, la carta de Trichet a Rodríguez Zapatero, que el gobierno mantuvo oculta durante mucho tiempo y que la publicaba en un libro que se llama El Desafío. Y esa carta, y fue Trichet y Draghi luego el que sacó las castañas del fuego, lo mismo que ahora ha sido el Banco Central. Y la primera que dice el Trichet es que los convenios sectoriales no pueden limitar a los convenios de empresa. Segundo lugar, que es contrario a la indexación de los salarios, cosa que ha repetido Luis de Guindos, el actual vicepresidente del Banco Central, porque si no tendríamos un efecto de segunda ronda, tendríamos un aumento de los precios que ya están suficientemente altos. Y tercero, nuevos contratos que favorezcan un despido reducido. Y hay fórmulas. Hay una fórmula que a mí me ha gustado siempre mucho, que es la mochila austriaca. La mochila austriaca, que se puso en marcha en 2003 en Austria, está también en marcha en Italia,
es que las empresas dediquen parte del salario bruto de los trabajadores a hacer una mochila, un fondo de capitalización que es administrado en el mercado y por tanto tiene unos rendimientos y que la acompaña durante toda su vida. Eso quiere decir que si tú te cambias de empresa, te llevas tu mochila y tus derechos. Y que en el momento en que tengas despido, puedes tirar de esa mochila. Solo de esa mochila o como complemento a la prestación de desempleo. Y si no la utilizas a lo largo de tu vida laboral, porque tienes la suerte de haber tenido empleo siempre, te sirve para complementar tu pensión. Eso favorece la movilidad, que es una de las grandes cosas que tenemos que corregir y cumple el mandato de flexibilidad y seguridad. Y las otras dos cosas que a mi juicio son importantes para que la gente tenga empleo y que ese empleo sea productivo y les garantice un salario digno que les permita vivir decentemente, es el sistema educativo. Tenemos que mejorar las capacitaciones para permitir a los jóvenes que se incorporen a un mercado laboral que es nuevo. Nadie sabe en qué va a trabajar y en dónde. Y tener un mercado laboral que permita utilizar con eficiencia esas capacitaciones. Tenemos que competir con la inteligencia artificial, con la robótica, etcétera. Los convenios colectivos y los convenios de empresas, como si aquí no hubiésemos empezado una nueva revolución completa. Más de la mitad de los empleos que ahora existen no van a existir dentro de 10 años. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nos estamos perdiendo en esta discusión, insisto, de quién hace qué, quién se apunta el tanto, que a mí no me interesa absolutamente nada. Eso es un pleito de familia. Insisto, quien tienen que ganar son los trabajadores españoles. Seguimos en 2 minutos, hora 25. Seguimos hablando acerca de las negociaciones para la reforma laboral, para la derogación o para la reforma de la reforma laboral, sobre el fondo y también sobre el método de negociación, porque en este caso creo que es fundamental cómo se debe negociar con terceros, en este caso los agentes sociales, desde un gobierno formado por dos partidos. ¿Tiene sentido que se vaya negociando en la mesa de diálogo social e informando al resto del gobierno? ¿Tendría más lógica consensuar antes entre los dos partidos que forman el gobierno hasta dónde estamos dispuestos a llegar como gobierno y llevar eso a la mesa? ¿Realmente a día de hoy existe un consenso un segundo, que estoy planteando yo los términos del debate y a partir de aquí abrimos. ¿Existe un consenso entre el PSOE y Unidas Podemos de hasta dónde estamos dispuestos a llegar en el detalle de cada medida y ese consenso se le traslada a los agentes sociales? ¿O hay un Ministerio de Trabajo que lleva 5 meses negociando sin que a día de hoy haya un acuerdo exacto en el interior del gobierno de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno? Esto es, yo creo que es una cuestión a plantear. Pues es principio. He intentado plantear desde el principio. Yo no he utilizado aquí la palabra ya esto lo hemos ganado. Yo no estaba en ningún combate y creo que además el gobierno el único combate que tiene es poner en lo alto de la mesa algo que sea viable. Era el vicepresidente Iglesias el que ha dicho varias veces, que ha dado órdenes o que le ha dicho a sus compañeros y que esto estaba ganado. No, yo lo digo porque aquí debemos mantener esta ágora y este debate de otra manera. Yo vuelvo a insistir. Hay dos partidos que evidentemente van a tener algún tipo de matiz sobre los contenidos de la reforma laboral. Esto es honestidad pura y dura, claro. Pero esos matices hay que aclararlos antes de sentarse con los agentes sociales. Pues de eso es de lo que llevamos hablando estas últimas horas, de que el partido que tiene ese ministerio no puede poner en lo alto de la mesa de manera unívoca y solo una propuesta de reforma que le va a afectar, por cierto, le va a afectar a las pensiones, le va a afectar a formación profesional, le va a afectar a la política del gobierno, porque no es cualquier cosa. Si para una ley, a veces ordinaria, sencilla, que no va a entrar a nada grave, se requiere la colaboración continua de 2 o 3 ministerios, ¿cómo vamos a pensar que acometer una reforma laboral de calado la puede hacer un gobierno sobre un ministerio que es evidentemente de un partido sin que haya un acuerdo básico? Y esto habrá que hacerlo entre ministros, no lo vamos a hacer por otras vías, no lo vamos a hacer por las vías fuera del gobierno. Pues de eso es de lo que estamos tratando todo el tiempo. Y después yo creo que aquí quien sale ganando es este país que tiene pendiente este asunto. Y en este asunto tenemos que seguir manteniendo en la medida de lo posible también el diálogo social. Y el diálogo social, que yo sepa, es a 3 partes: gobierno,
con sus dos partidos dentro, sindicatos y patronal. Y es verdad que hace falta escuchar ahora mismo mucho a los sindicatos. Es verdad que hay que escuchar ahora mismo mucho a los sindicatos, pero es verdad que estamos intentando salir de una crisis que, por cierto, va dando giros por día. Esta es una crisis que la veíamos de una manera y está dando giros por día. Los suministros, el problema de suministros nos van a durar hasta la primavera, parece. Las asimetrías con la vacunación están desequilibrando muchísimo los vasos comunicantes de la economía internacionalizada. Todo eso requiere algo de finura. Y esa finura no puede ser, ya hemos ganado porque todo el mundo sabe, no sé, pues no, es que no lo entiendo. Lo digo con total sinceridad porque no lo entiendo. Creo que el gobierno lo alto una propuesta que la pueda sostener. Iglesias. Para que todo el mundo lo entienda. El planteamiento es, la reforma laboral es algo tan importante que no puede estar liderado solamente por un ministerio que esté en manos de Unidas Podemos, porque además van a ser demasiado favorables a los trabajadores, a los sindicatos, en lugar de a los empresarios. Mutatis mutandi, imaginemos. Yo fui vicepresidente con las competencias en la Agenda 2030 que en realidad me permitía entrar a todos los temas. Y yo quería además enmendarte la pregunta, Aimar. Si en algún momento yo hubiera dicho Unidas Podemos tiene que estar en las negociaciones que afecten a la compra de material militar de nuestro país, Unidas Podemos, algún ministerio nuestro tiene que estar en las negociaciones con las eléctricas que lleve la ministra competente, Unidas Podemos tiene que estar presente en Bruselas cuando vaya Nadia Calviño porque somos una coalición, si yo planteo eso, nadie jamás en una tertulia de radio hubiera dicho a lo mejor es razonable que haya dos partidos negociando con terceros. Con 100 escaños. Esto con solamente 100 escaños. Sí, con sí, dos partidos igual claro, lo podrías pero proponer. Los escaños, con la simetría que de escaños no. Los escaños, y yo no te he interrumpido, Carmen, definen el número de ministerios que tiene cada uno. Y nosotros en eso incluso perdemos en la proporcionalidad. Nosotros tenemos muchos más votos en proporción respecto a las competencias que nos correspondieron. Pero el argumento es, como yo tengo 100 escaños, yo meto las narices en tus competencias. Pero eso sí, a ti que no se te ocurra decir ni mu de las armas que nosotros hemos decidido vender a Arabia Saudí, o si nosotros decidimos que Bankia no se convierte en un banco público, o si nosotros decidimos que las eléctricas van a poder seguir yéndose de rosistas. Que es en realidad el planteamiento que hay aquí. Y ahora sí me pongo serio, porque aquí lo que falta es cultura de la coalición. Porque algunos se creen que siguen gobernando en solitario. Pues mire ustedes, precisamente porque tienen 100 escaños, ustedes no gobiernan en solitario. Les encantaría gobernar en solitario. Han tratado de hacer un gobierno de coalición como si gobernaran en solitario. Pero eso se ha terminado, porque se ha terminado el bipartidismo en este país. Y al socio de gobierno se le respeta. No se le dice yo tengo 100 y tú tienes 35, así que yo meto las narices en el Ministerio 120. de Trabajo y tú no dices nada de Economía y tú no dices nada del Ministerio de Defensa y tú no dices nada de la política energética y tú no dices nada de la política industrial. Lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es cumplir escrupulosamente con sus competencias. Y hay una cosa en la que voy a citar al presidente del Gobierno. No hay ministerios de Podemos y ministerios del Partido Socialista. Hay ministerios del Gobierno de España. Y cuando el Partido Socialista dice los ministros que no son de mi partido tienen que tener algún tipo de tutela por parte de la gente de mi partido porque tienen 100 diputados, hay que decirles que hay que tener un poco de respeto por la cultura de la coalición y que va a ser que no. Calvo. Es que vuelvo a insistir, esto es cultura de una coalición y la cultura de una coalición no es que hay dos gobiernos dentro de uno con una aritmética más o menos clara, es que es otra cosa. La reforma laboral le afecta a varios ministerios y hay una vicepresidencia primera de asuntos económicos y yo desde luego no querría que esto fuera por estos derroteros, por lo menos en el formato de este ahora. Y me gustaría que aquí hubiéramos echado más rato, en vez de quién ha ganado, quién ha perdido, todas estas expresiones del vicepresidente que yo no voy a repetir, de todo lo que ha dicho, sobre el contenido de lo que podemos poner en lo alto de la mesa y es viable que salga. Y es viable que salga sabiendo perfectamente la posición en la que está la patronal y teniendo en cuenta que es el momento de escuchar francamente a los sindicatos para hacer una reforma que recomponga parte de los equilibrios que se rompieron en la reforma anterior. Y eso es lo que importa, y eso es lo serio, y eso es cultura de la coalición. Eso sí que es cultura de la coalición. Pero yo he entrado aquí esta noche al debate y lo que he escuchado es que ya ha ganado no sé quién, que ya todo el mundo tiene claro que la vicepresidenta segunda es lo que he escuchado. Y vuelvo a poner el foco
en lo que desde el principio se dijo que era una función principal de este formato de debate que nosotros tenemos aquí, que son las profundidades. Y en las profundidades, claro que voy a seguir insistiendo. Claro que voy a seguir insistiendo en qué ocurre cuando las minorías quieren arrastrar a las mayorías y no hay normas jurídicas para regular eso. Hay aquí solo una norma que eso lo arregla. La mayoría que tienes que conseguir en el debate de investidura para que una persona tenga el encargo de formar gobierno, que se cuentan los 350 escaños. A partir de ahí, ¿qué es lo que funciona? Las costumbres políticas y las derivas políticas, que no están normadas. Y si el bipartidismo ya no va a existir en casi ningún lugar del mundo, dije yo aquí, el derecho constitucional y las democracias van a tener que entrar ahí. Y claro, ¿cómo va a ser lo mismo la política cotidiana de todos los ministerios y de la responsabilidad de cada ministro y ministra con los grandes temazos donde estamos hablando, pues esto, de una reforma laboral, de los presupuestos generales del Estado, de qué hacemos con algún conflicto grave que pueda afectar la estructura del Estado, como puede ser, por ejemplo, la estructura territorial? ¿Cómo vamos a comparar todos los temas cotidianos competenciales de todos los ministerios con los grandes temas? Que para eso no hace falta esgrimir nada, que eso forma parte del sentido común. Y la reforma laboral es que está a 3 partes, a 3, y tenemos 2 partes enfrente, que no va a ser fácil. Algo tan sencillo como decir, oye, que es verdad que el Ministerio de Trabajo tiene un papel protagonista, faltaría más que no lo tenga, pero hay una vicepresidencia de Asuntos Económicos que tiene un peso importante en Bruselas para lo que dependen los fondos de los que está disponiendo este país. ¿Tampoco razonable es todo esto? Pues esto sí que es cultura de coalición, y claro que los ciudadanos luego después entenderán lo que quieran entender de los méritos de cada quien, que por cierto, de un gobierno con bastantes méritos porque tiene que afrontar problemas muy complicados y con ministros y ministras todos por igual muy competentes. Margallo. Vamos a ver, es que este debate, que es casi un debate electoral entre los dos partidos de la coalición, me interesa menos que cuál sea el contenido de esta reforma. Aquí hay 3 datos. El primero es que la economía española está perdiendo competitividad respecto a las otras. Estamos más lejos ahora que antes de la pandemia de los países punteros de Europa. ¿Por qué? Porque hemos sufrido más que nadie. Tuvimos un deterioro, una caída del Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza, para entendernos, de 10,8%. Porque hemos podido tirar de la hucha de ayudas nacionales menos que los otros porque teníamos menos margen fiscal, porque entramos en peor situación, con una deuda mayor, y que en consecuencia este país tiene un desempleo más alto y unos salarios más bajos que los países con los que nos queremos comparar. Ese es el problema. Y a mí lo que me importa, porque tengo hijos y tengo nietos, es que esto se resuelva. Y esto no se resuelve si no se entiende que la economía española tiene que ser más productiva. Eso es la regla. ¿Pero qué quiere decir ser más productivo? Ser más productivo quiere decir producir más bienes y servicios por trabajador que antes. Y nosotros hemos crecido siempre en términos de empleo y no en términos de productividad. No hemos ganado productividad ni en época de vacas gordas ni en época de vacas flacas. Y la única forma de subir los salarios y subiendo los salarios garantizar el estado de bienestar es la productividad. Productividad es producir más por persona que tiene trabajo. Tener más personas trabajando y que produzcan más, que sean más eficientes. Y eso nos lleva a 2 cosas. Lo he dicho antes, el sistema educativo y un mercado laboral que garantice que esas competencias se utilizan de forma eficiente. Y eso, todo eso, hay que hacerlo dentro de un marco, que son las condiciones que exige Bruselas. Bruselas tiene unas condiciones escritas y no escritas, que están en los planes país 2019 y 2020. Y nos habla de flexibilidad y de seguridad, de las 2 cosas. Y si nos empeñamos en seguir aumentando la rigidez del mercado de trabajo, al final acabaremos con menos empleo y menos productividad. Y lo que estoy proponiendo es una solución que es la flexiseguridad, que así se llama el tema de la famosa mochila. Movilidad, que cada trabajador se pueda mover cuando quiera, sabiendo que no pierde derechos a su despido y a su pensión, porque se lo lleva con la mochila puesta. Y ahora este gobierno le ha venido, esto sí que ha sido un regalo de los dioses, como dijo el vicepresidente una vez, del presidente Sánchez. Hay 8.600 millones de euros de esos fondos que se pueden
aplicar, por ejemplo, a llenar las mochilas de los que están a mitad de camino, porque es decir, la mochila austríaca está muy bien para el que empieza, pero el que está de camino, ¿qué hacemos? Pues llenársela con esos fondos y empezar con un sistema que es mucho más eficiente, porque el que tenemos no funciona. Tenemos menos empleo y somos menos productivos que los demás. Luego algo habrá que cambiar. Si eso lo hace Yolanda Díaz, bendita sea. Que lo hace la vicepresidenta de Economía, pues bendita sea también. Pero esta riña, en fin, esto no son los globos de oro, ¿eh? Me gusta mucho este debate que tenemos porque yo creo que es muy pedagógico para mucha gente. Yo querría retrotraerme al momento en el que se discutía si en este país tenía que haber un gobierno de coalición. Yo recuerdo que a Unidas Podemos, el Partido Socialista, nos decía: preferimos ser un gobierno en solitario, esto os va a beneficiar mucho porque hay cosas en las que estamos en desacuerdo y no vais a tener que navegar contradicciones, y os ofrecemos firmar un acuerdo de gobierno de izquierdas. Y el acuerdo de gobierno que nos ofrecían firmar era más de izquierdas que el acuerdo que finalmente firmamos para gobernar juntos. El análisis que nosotros hacíamos es: el papel lo aguanta todo. Se pueden poner muchas cosas en el papel, pero después, para un gobierno, es muy difícil hacer políticas de izquierdas porque hay actores muy poderosos que presionan. Y la reforma laboral es un caso evidente. La patronal tiene muchos más instrumentos para presionar que los sindicatos. Los sindicatos han perdido mucha capacidad de movilización en los últimos años y no tienen ni de lejos la capacidad de presión que tienen las organizaciones empresariales, además muchas de las cuales son propietarias de medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabíamos que o estábamos dentro del gobierno o había cosas que no se podían hacer. ¿Qué es lo que pasa en el fondo con la reforma laboral? No hay diferencias en el documento que firmamos. De hecho, si alguien empieza a pensar todos los conflictos que ha habido en el gobierno de coalición, ninguno ha sido por algo distinto al acuerdo firmado. Todas las exigencias que ha hecho Unidas Podemos, el ingreso mínimo vital, la cuestión de la vivienda y la regulación de los alquileres, la reforma laboral, era sobre cuestiones firmadas. Sobre lo que no está firmado y sobre lo que no logramos sacar en la negociación, pues no tenemos nada que exigir. Sobre eso sí, porque es muy fácil firmar programas de izquierdas. Lo difícil es después llevar esas políticas a la práctica. ¿Qué es lo que está pasando con Yolanda Díaz y por qué Yolanda Díaz se está convirtiendo en un vendaval político, con mejor valoración que el presidente del gobierno, que le gusta a muchos votantes socialistas más que sus propios líderes, que está haciendo políticas de izquierdas? Y claro que eso genera una tensión de protagonismo que es evidente, y esto lo trato de decir desde fuera, diciéndole a los míos: el próximo gobierno de España va a tener que ser de coalición, nos vamos a tener que llevar bien, vamos a tener que seguir razonando, vamos a tener que exigir protagonismo a veces y otras veces, como en este caso, lo vamos a tener que ceder y no pasa nada, eso es cultura de la coalición. Y vamos a tener que asumir que cuando se negocien cuestiones económicas, el protagonismo será de Nadia Calviño y nosotros no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero tendremos que tragar como hemos tragado con muchas cosas. Pero creo que es muy pedagógico que la gente entienda que por primera vez, gracias a que hay un gobierno de coalición, algunas de las cosas que se ponen en todo el mundo recuerde la enorme presión que hubo incluso por parte de sectores de izquierdas. Había mucha gente en Unidas Podemos que no estaban de acuerdo con que presionáramos hasta el final, que decía: imagínate, repetir elecciones, vamos a aceptar lo que nos están ofreciendo, que es un programa. Y algunos dijimos: no, hay que aguantar. Y Yolanda es el resultado de eso. Si no hubiera gobierno de coalición, Yolanda no hubiera podido demostrar lo que es una ministra de Trabajo diferente. Y creo que eso, por suerte, ya se ha normalizado. La discusión que tenemos aquí, que a veces pues nos podemos molestar más, pero Carmen y yo no estamos muchas cosas juntos. Eso se consolida como un elemento que va a hacer que en este país esto sea lo normal. Formaciones políticas diferentes que gobiernan, que tienen sus tensiones, que tienen sus crisis de protagonismo, que piensan diferente en algunas cosas, pero que se respetan como fuerzas políticas y que asumen que aunque haya 2 partidos o 3 partidos, hay un solo gobierno. Brevemente, Calvo. Pues yo me voy a remontar también, me voy a remontar a algo que me parece que le va a dar un poquito de realismo a esto, me voy a remontar al sorpaso, a cuando mi partido iba a desaparecer porque la izquierda verdadera, que era Izquierda Unida, iba a ocupar todos. Ya sé que la aritmética y la proporción de escaños que tenemos no le gusta al vicepresidente que se la recuerde, no son 100, son 120. Pero Unidas Podemos completa lo que necesita el gobierno, que ni siquiera tenemos mayoría absoluta con Unidas Podemos después de ir a unas segundas elecciones, que él mismo acaba de decir que las provocan para poder estar en el gobierno, que ya tiene su aquel, provocar unas elecciones.
pero ni siquiera tenemos mayoría absoluta con los 35 escaños, pero voy a recordar una cosa, y no lo voy a personalizar tanto para hacer campaña a Yolanda Díaz, ni para hacerle campaña a nadie, porque las urnas cuando hablen dirán lo que tengan que decir absoluta y rotundamente. De momento Unidas Podemos gobierna por los 120 escaños del PSOE. Es que estáis gobernando por la fuerza electoral que tiene el Partido Socialista, y nosotros podemos gobernar porque completáis con 35 escaños a lejos de una mayoría absoluta, que luego tenemos que ir evidentemente a trabajar parlamentariamente todas las semanas. Yo he sido ministra de Relaciones con las Cortes 3 años y sé lo que es ir todas las semanas a buscar otros votos que hacen falta para negociar. Pues que no se olvide que si estáis haciendo gestión, de lo que yo me alegro, porque he vivido en Andalucía durante mucho tiempo y he visto cómo el Partido Comunista entraba en las instituciones, Izquierda Unida de la mano nuestra también, para no ser la izquierda pura y divina que está fuera siempre rasgándose las vestiduras por todas las imperfecciones de nosotros, que somos una izquierda por lo visto no tan pura. Bienvenidos a esto, pero que estamos gestionando juntos, primero y de momento por la fuerza electoral que tiene el Partido Socialista, porque si no las coaliciones serían otras. Y esto pues también forma parte de la realidad, y yo, que opino exactamente igual que tú, en el sentido de que creo que en este país tiene que durar el gobierno progresista mucho tiempo y un gobierno de izquierda mucho tiempo hasta que saquemos a este país del sitio en el que lo ha metido la pandemia y muchas otras cosas, pues también conviene que todo este tipo de cosas las asumamos todos con un poco de humildad, con un poco de tranquilidad, con un poco. Yo no he venido aquí a hacerle propaganda electoral a mi partido ni al presidente Sánchez, por ejemplo. Y tenemos una noticia de última hora. El PSC, Esquerra, los Comunes y Junts acaban de cerrar ya así un acuerdo para gobernar Badalona a partir del 8 de noviembre, cuando se va a votar la moción de censura contra el alcalde del PP, Xavier García Albiol. Radio Barcelona, Albert Prat, bona nit. Bona nit, acuerdo a 4 bandas que prácticamente todos los partidos de la oposición han firmado esta noche para gobernar la cuarta ciudad de Cataluña el próximo año y medio, y con el socialista Rubén Guijarro a la cabeza. Falta en este pacto uno de los principales partidos de la oposición, Guanyem Badalona. La formación próxima a la CUP en las últimas horas ha cambiado de opinión y ha tendido la mano a los socialistas para formar parte de un ejecutivo de concentración. Veremos, Aimar, si en las próximas horas acercan posiciones para integrarse también en este gabinete que relevará al de Xavier García Albiol. Así empezamos a cerrar este lunes 25 de octubre. Marina Fernández. Con otra ley que ha generado tensiones entre los socios de gobierno, la ley de vivienda, sobre la mesa mañana del Consejo de Ministros, y con el precio de la luz en el mercado mayorista por encima de los 200 euros, y ya son 13 días consecutivos. Los ministros de Energía de la Unión Europea van a debatir una posible respuesta común en su reunión de mañana en Luxemburgo, con la oposición anunciada hoy en una declaración pública de Alemania y otros 8 países miembros a cualquier modificación del mercado energético. 4 años después de esta manifestación en Charlottesville, ha empezado en Estados Unidos el juicio contra el grupo supremacista blanco que la convocó. Una mujer murió entonces cuando uno de los neonazis embistió con su coche a las personas que participaban en una contramanifestación. Los demandantes creen que los supremacistas lo tenían todo planeado para cometer actos violentos racistas. Mañana la prórroga del estado de alarma, el segundo estado de alarma, en un pleno en el que no van a participar los 4 magistrados recién pactados por PSOE y PP para su renovación. Los nombres no han pasado todavía por el Congreso ni han sido publicados en el BOE. Es el tercer revés del Constitucional, el tercero en respuesta a recursos de Vox a la gestión de la pandemia. Y el actor Emilio Gutiérrez Cava ha recogido esta noche la Espiga de Honor en la Seminci, el Festival de Cine de Valladolid, un premio que ha querido compartir con muchas compañeras. Yo querría dedicar este galardón a las actrices españolas, a las que nunca reciben un premio. Se lo quería dedicar a ellas porque mi madre me dio a luz aquí y nunca recibió un premio. Su madre, Julia Cava, más de medio siglo llegaba dedicándose a la interpretación, el actor vallisoletano. Enhorabuena. La ropa para mañana, Luismi Pérez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay, Aimar? Pues un poquito de todo otra vez. Vamos a repetir esta situación de noche y mañana bien fresquita, y en cambio mañana por la tarde otra vez la temperatura va a subir. Lo va a hacer hasta los 26, 27 grados de máxima, que no son pocos, sobre todo en el interior de Andalucía y en el sur de Extremadura. Pero en cambio, la mañana va a despertar con mínimas entre los 5 y los 12, 13 grados en gran parte del país. Aimar, ahora mismo, a las 11 y 5 de la noche, ya tenemos 3 o 4 grados bajo cero en algunas zonas de la serranía de Cuenca. Y a esta hora de la noche, Luismi, si algún oyente mira la luna, va a ver que tiene una especie de aureola, como la que se les coloca a los santos, con los colores del arco iris. ¿Eso qué es? Sí. Eso se llama corona lunar, y estamos hablando que es una formación con los colores del arco iris invertidos,
y además más tenues, todo se ha dicho, porque la luminosidad de la Luna, lógicamente, no es como la del Sol, que se forma cuando tenemos nubes altas que se llaman cirroestratos. Esas nubes son de hielo, están formadas de hielo y provocan ese efecto óptico con el poquito de luz que llega desde la Luna. Esas coronas lunares, a veces no son enteras, se ven solamente los extremos, como si fueran 2 puntos, y se les llama paraselenes, y significa que son como unas lunas de pega que se forman al lado y lado de la Luna. ¿Qué nos indica esto, Aimar? Sí. Pues que el tiempo puede cambiar, y esas nubes, sobre todo que tenemos ahora en el sur del país, ya son el preludio de algunos chaparroncillos que tendremos mañana por Andalucía o por Murcia. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Fueron lamentables las imágenes de varios aficionados del Barça zarandeando ayer el coche de Koeman a su salida del Camp Nou tras la derrota frente al Madrid. Hoy, esta noche, en el larguero, Manu Carreño, ¿cómo estás? Hola, Aimar. Os vais a preguntar cómo se puede acabar con esos actos vandálicos en el fútbol. Dice el Barça que tienen que cambiar el protocolo de seguridad. Hemos estado muchos años pendientes de las que montaban los ultras dentro de los estadios. Afortunadamente, tenemos que decir que eso se ha ido acabando poco a poco, aunque nunca se puede cantar victoria del todo. Pero ahora estamos viendo una curiosa moda, que es que muchos jugadores y entrenadores, cuando su equipo pierde, se las ven y se las desean para salir del estadio y se encuentran a una marabunta junto, como por ejemplo vimos ayer, el semáforo que está parado justo saliendo del Camp Nou, tapó, escupitajos, muérete, mientras el semáforo se pone en verde. Surrealista. ¿Eso de quién es culpa? ¿Del club que tiene que poner a alguien de seguridad ahí? ¿De los Mossos, en este caso porque era Barcelona, ahora Cataluña? Luego lo analizamos y hablaremos también del partido que acaba de terminar ahora, Aimar. Se ha cerrado la jornada número 10 con el Getafe 0, Celta de Vigo 3, 2 goles de Santi Mina y 1 de Yaguas. Que mañana empieza la 11, que el fútbol no para. Eso es, mañana hay liga otra vez, martes, miércoles y jueves. Hasta luego, Manu. Adiós. Seguimos en el Ágora esta noche en hora 25 con Carmen Calvo, con Pablo Iglesias y con José Manuel García Margallo, que tiene la palabra. Bueno, te lo agradezco porque tengo un profundo disgusto de cómo funciona este debate en términos de intervenciones. Yo lo que quería decir es que esta discusión, a mi juicio, a quien de verdad va dirigida, que es al chaval que no tiene empleo, o al chaval que cobra un salario que no le permite salir de casa porque no tiene una vivienda, o al universitario que se viene a Bruselas a que le demos un empleo con dos idiomas, no le hemos aclarado gran cosa de cuáles son las diferencias que hay entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos en este momento, que es hablar del contenido, es decir, qué se va a hacer con esta reforma laboral. Y yo vuelvo a no al quién, sino al cómo y al para qué. Calvo. Yo te agradezco que lo digas porque he intentado durante toda la noche y además he sido muy explícita. Creo que la función nuestra aquí por las noches y con el respeto debido a quienes nos escuchan es no reproducir lo que ha ocurrido a lo largo del día, porque si reproducimos lo que ha ocurrido a lo largo del día no somos más que otro espacio más, con el respeto a todos los espacios, a todo el mundo que interviene en ellos en nuestro país cada día y no tengo ahí más nada que añadir. Creo que nuestra función es otra cosa, es tratar con las diferencias que tenemos los tres, que son lógicas, pero tratar de entrar en unas ciertas profundidades de las cosas. Y yo lo he dicho desde el minuto 1, y yo por mí este asunto está terminado, que lo que teníamos era que tener claro qué poníamos en lo alto de la mesa y que lo que pusiéramos en lo alto de la mesa fuera viable y lo que ahora también el país necesita. Es lo que he tratado de decir en todo momento. Pues bien, vamos a avanzar, si les parece. Hoy Unidas Podemos ha pedido que dimita a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por haberle retirado el acta al diputado morado Alberto Rodríguez a raíz de la sentencia del Supremo que lo inhabilitaba para sufragio pasivo. Es una vergüenza, que es nuestra obligación denunciar un hecho como este y pensamos que por eso es la salida más digna, la dimisión de Meritxell Batet. Esto ha dicho Isa Serra, portavoz de Podemos. El PSOE respalda a Batet. Felipe Sicilia. Apoyo total y absoluto a la presidenta del Congreso en la decisión que ha acordado, que no podía ser otra. Insisten los socialistas en que Batet evitó un choque institucional peligroso, choque entre el Poder Judicial y el Legislativo, y hoy hemos conocido el contenido de un informe de los letrados que avala el paso que dio Batet. Hubo un informe inicial la semana pasada, a mediados de la semana, en el que los propios letrados decían que no había por qué quitarle el acta a la vista de la sentencia. A raíz del último escrito que el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, mandó el viernes al Congreso, los letrados cambian de criterio y dicen por escrito: debía
la presidenta de la Cámara declarar la pérdida de la condición de diputado del señor Rodríguez e iniciar los trámites conducentes a su sustitución, como efectivamente hizo. Esta es la situación ahora mismo y esto plantea un debate de fondo, que es: ¿hay que legislar o regular mejor quién y en qué circunstancias puede retirarle el acta a un diputado electo? José Manuel García Margallo. Este es un debate de técnica jurídica. Yo me he leído el informe de los letrados. Es muy difícil de apoyar una solución u otra. Es decir, aquí se mezcla, la pena accesoria es cuál es la principal, si es la prisión o la multa. Si la accesoria, que es la inhabilitación, subsiste, aunque haya cambiado la naturaleza, es muy difícil. A mí lo que me parece más discutible es que una ministra del Gobierno, en este caso la secretaria general del partido de Pablo, acuse al Tribunal Supremo de prevaricación. Al Tribunal Supremo. No estoy hablando del conflicto con la presidenta del Congreso, sino esto es un problema de separación de poderes. Si se acusa de prevaricación, hay que presentar una denuncia por prevaricación. En otro caso, no se pueden utilizar estas palabras cuando alguien es ministro del Gobierno de España y se está refiriendo al Tribunal Supremo de España. Y lo digo, ya sabes, Pablo, con absoluto cariño, pero me parece que la separación de poderes es sagrada. Eso es el fundamento de la democracia y la garantía de las libertades. Precisamente porque la separación de poderes es sagrada, hay que denunciar las violaciones a la separación de poderes. Hay dos temas. Lo que hizo el Tribunal Supremo. Lo que hizo el Tribunal Supremo no tiene nombre. Y de hecho queda humillado en los dos votos particulares que son demoledores, para que todo el mundo lo entienda. El planteamiento es: un tipo de 2 metros da una patada a un antidisturbios, el antidisturbios no le detiene y ese mismo tipo de 2 metros pocas horas después va a la puerta de los juzgados rodeados por antidisturbios para solidarizarse con los que así habían sido detenidos. Es inverosímil. Nadie se cree que esa patada se produjo. El juicio, que está filmado en vídeo, es un espectáculo. Lo único que se tiene en cuenta es la declaración de un policía que además reconoce que la supuesta patada no le dejó ninguna marca. Es una infamia absoluta. Prueba de que es una infamia absoluta es que un periódico como El País, poco sospechoso de simpatizar con Podemos, ha dicho: hombre, por Dios, esto es un castigo político. Que el Tribunal Supremo se dedique a perseguir a diputados porque son de izquierdas, eso no tiene nombre, eso pone en riesgo la separación de poderes y la democracia en España. La cuestión de Batet. Aquí creo que es muy importante dejar algo claro. Esto no es un problema de Unidas Podemos con el Partido Socialista. Esto es un problema de Unidas Podemos y de otros grupos parlamentarios con la tercera autoridad del Estado. Es decir, es un problema mucho más grave que la discusión que puedan tener el Partido Socialista y Unidas Podemos. No hay debate jurídico. Y de nuevo, el editorial del País ha sido bastante claro. Muchos juristas han señalado una obviedad. Si el Tribunal Supremo quería acabar con Alberto Rodríguez, hombre, pues ya condénale directamente a inhabilitación y entonces ya no hay duda. Pero no le han condenado a inhabilitación, le han condenado 1 mes y medio a no poder presentarse a las elecciones. Y esto es con lo que toda la lógica del mundo los letrados informan y todos los juristas están reconociendo. A partir de ahí, Marchena, que es un personaje, siempre que conoces a alguien que conoce a Marchena, te dice: Marchena es más listo que toda la banda de cretinos que le rodea. Es lo que te dicen todos, para decirte que Marchena se cubre las espaldas. Y Marchena vuelve a hacer con Batet lo que ya había hecho unas cuantas veces más. Dice: yo no voy a poner en ningún papel que este señor haya perdido la posibilidad de ser diputado. Yo te voy a sugerir, sin ponerlo en ninguno de los 5 secretos, que te lo quites de en medio tú. Y ahí es donde Batet comete un error jurídico, y es profesora de Derecho Constitucional, que a mi juicio le debería hacer dimitir. Porque no hay debate jurídico. Todos los juristas reconocen que no se le podía quitar el escaño y que si el Tribunal Supremo hubiera querido quitarle el escaño, pues ¿qué más da? ¿Qué más da condenarle a 1 mes y medio que condenarle a 5 años o a lo que les hubiera dado la gana? Si se trató de un juicio escandaloso, pero le condenaron a algo que no permitía jurídicamente quitarle la condición de diputado. Y hasta en el nuevo informe, que es como, pues lógicamente la presidenta del Congreso dice: hacedme un informe diferente a lo que hicisteis el otro día porque habrá que avalar lo que hice. En ese informe, dice el letrado que lo ha escrito, cabe inferir que el Supremo, es decir, nadie se atreve a poner en un papel que el Supremo condenó a este señor a no poder ostentar un cargo público, porque todo el mundo se protege, como el propio Marchena, de que venga a Europa y ocurra lo mismo que le ocurrió a Marchena con Atucha. Que eso es lo que debería hacer que Marchena estuviera en su casa. Marchena,
condenó a Atutxa en una clara violación de sus derechos fundamentales y años después vino la justicia europea a decir, por favor, lo que han hecho ustedes es una barbaridad, que es lo que seguramente va a terminar ocurriendo en este caso. Pero, entre tanto, se ha violado la separación de poderes, se ha violado el derecho de esos 600.000 canarios que votaron por Alberto Rodríguez, y creo que la presidenta del Congreso, a la que tengo además aprecio personal, que esto para mí no es una cosa fácil de decir, no ha estado a la altura de su cargo. Y por desgracia no es la primera vez, porque esto que le han hecho a Alberto Rodríguez se lo intentaron hacer a Yolanda Díaz y a Rafa Mayoral en unos incidentes entre los trabajadores de Alcoa y las unidades antidisturbios en la puerta del Congreso, que de hecho hubo un intento de imputación y al final la presencia masiva de reporteros gráficos hizo que fuera un escándalo atender un informe de la Brigada Provincial de Información que decía que Yolanda Díaz y Rafa Mayoral habrían podido cometer un delito de atentado a la autoridad. Había tantas cámaras de televisión que era evidente que la Brigada Provincial de Información estaba mintiendo. Y entonces Batet no amparó a estos dos diputados. Cuando sicarios de OK Diario violaron la inviolabilidad del domicilio profesional de este señor que les está hablando, que entraron a mi despacho a hacer vídeos en mi despacho y pedimos el amparo de Batet, no hizo absolutamente nada y estos tipos pudieron seguir recorriendo el Congreso, ir a las ruedas de prensa y eventualmente volver a entrar ilegalmente en el domicilio profesional de algunos diputados. Esto creo que es la gota que colma el vaso y pienso que debería dimitir. Calvo. A ver, en política y en política democrática las formas son fondo, no son meras formas. El gobierno no puede acusar al Tribunal Supremo de prevaricación. Ningún miembro del gobierno puede hacer eso. Incluso aunque te pudiera asistir la razón, es que no puede ser. O sea, lo que no se puede ser es al mismo tiempo estar en un sitio y en otro y no entender también que se tiene derecho, evidentemente, a que las formas cambien y que cada cual tenga su forma, pero hay formas que no dependen de que tú quieras hacer la política de una manera u otra. Hay formas que están imbricadas en el escrupuloso reparto de poderes y de competencias. Y desde luego no se puede acusar al Tribunal Supremo de prevaricación desde el Gobierno. Dicho esto, se nos olvida el reglamento de la Cámara. A ti no te puede despojar de tu escaño más que un pronunciamiento firme de los tribunales que lleve aparejado esa condena. El diputado del que hablamos tiene pena realmente, conmutada por una multa, pero eso no deja de significar que tenga pena. Y la pena de inhabilitación en la parte en la que la tiene no desaparece con la multa. Dicho esto, yo diré que a mí la sentencia no me gusta, claramente. Y que el problema está en la sentencia para acabar pidiendo la dimisión de la presidenta de las Cortes Generales, a la que primero se le anuncia una querella que no había prosperado, yo pienso que no habría prosperado nunca. Hay por ahí un tuit de alguien que no voy a nombrar que dice, vale, si alguien ha pensado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo emite una sentencia y después va a condenar a quien ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo, es que no se lo ha pensado dos veces. Estas cosas en la forma han sido muy impresentables, muy impresentables. El diputado en cuestión, que quería poner una querella, primero el partido político, el grupo parlamentario, tiene que ir al Tribunal Constitucional y punto, si considera que han sido atropellado un derecho fundamental de participación política. Eso se dirime de una manera mucho más sensata, sin todas estas alaracas de denunciar al Tribunal Supremo, y repito, a mí la sentencia no me gusta, hacerlo desde el Gobierno, anunciar una querella contra la presidenta de las Cortes Generales que no ha hecho otra cosa que intentar consultar con la Sala Segunda de qué manera pone en marcha una sentencia que existe. Y que la podemos calificar de lo que queramos, pero una sentencia que existe, que lleva una pena que no desaparece por la conmutación de una multa de 550 euros y que además la parte de inhabilitación tampoco desaparece con la multa. Margallo. Y advierto de antemano, y el reglamento de la Cámara dice que desaparece la condición de diputado o diputada cuando las condiciones, en este caso por una sentencia, te impidan el ejercicio de tu cargo. Me parece que tirar muy alto y poner todo eso que dimana de una sentencia y de unos hechos que yo no voy a calificar y que desconozco en profundidad, que el vicepresidente los conoce mejor, en la dimisión de la presidenta José Manuel de las Cortes García Margallo. Es que aquí yo la pregunta que le hago a Pablo Iglesias
es si lo que está afirmando es que hay una conspiración del Tribunal Supremo y la presidenta del Congreso para acabar con los diputados de tu grupo por el hecho de ser diputados de Unidas Podemos. ¿Respondo? Hombre, claro. No. Respondo. Creo que en este país la oposición al gobierno no solamente es la oposición legítima, que es la oposición parlamentaria, creo que hay oposición de una parte muy importante de la judicatura, de una parte muy importante de las empresas, y las amenazas de las empresas eléctricas al gobierno es oposición ilegítima, por parte de algunos poderes mediáticos enormemente poderosos. Creo que eso no es legítimo en democracia. La oposición al gobierno en democracia no la hacen los jueces de derechas, ni los empresarios de derechas, ni los dueños de medios de comunicación de derechas, ni señores como Pérez de los Cobos, que perseguía al ministro Marlaska. La hacen los parlamentarios. Conspiración, no. Esto se hace mucho más abiertamente. Las conspiraciones, digamos que al menos se esconden. Pero que hay una... del Congreso la participa en esta conspiración. Está por laminar los diputados. Yo no he dicho que la presidenta del Congreso, la presidenta del Congreso lo que ha demostrado es no tener la altura propia de la tercera autoridad del Estado. Lo que le ha pasado a la presidenta del Congreso es que se ha dejado intimidar por el señor Marchena. Y aquí es donde hay una diferencia fundamental entre lo que yo pienso y lo que piensa Carmen. Carmen ha dicho una cosa importantísima. Ha sido una lección de ciencia Tenemos política 30 segundos. en esta mesa. Ha dicho, aunque el Tribunal Supremo prevarique, el gobierno no puede decir que el Tribunal Supremo ha prevaricado. Yo digo, que prevarica. dice, aunque supuestamente hubiera prevaricado... Un momento, yo termino ya, no he interrumpido a nadie. No he interrumpido a nadie. No importa. Pero lo que ha dicho Carmen es, aunque hubiera prevaricado, que no lo sabemos, un miembro del gobierno nunca puede decir que el Tribunal Supremo ha prevaricado. Yo niego la mayor. Digo, si no lo dice un miembro del gobierno, ¿quién lo va a decir? ¿Quién tiene la responsabilidad como uno de los poderes del Estado para denunciar? Es que en un Estado de Derecho tú prevaricas cuando una sentencia dice que ha prevaricado. Que tiene que hacer la sentencia el propio Tribunal Supremo. Es que eso es Venga, hacer, por favor. Señores, vamos a abrir el larguero. Vamos a abrir el larguero antes. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El Tribunal Constitucional ha salido de la crisis peor de lo que estaba, porque ha desaparecido la última esperanza de que los dos grandes partidos aceptaran por una vez que los candidatos a magistrados del alto tribunal tienen no solo que ser, sino también aparentar y demostrar que son, primero, radicalmente independientes y, segundo, grandes especialistas en su materia. Por encima de cualquier otra cosa era imprescindible que los cuatro candidatos fueran ejemplo de autonomía, de no mantener ninguna relación con el PP, ni con el PSOE, ni con la oposición, ni con el gobierno. Personas que todo el mundo supiera que no dependen de otras, que no tienen conexión con otras, que sostienen su modo de pensar o de actuar sin admitir intervención ajena, y que además eran los mejores posibles dentro de su rama de conocimiento. Sobran evidencias de que no es así. Los candidatos presentados por el Partido Popular son, por el contrario, sospechosos de sectarismo llevado al extremo, personas que defienden con intransigencia sus ideas y su doctrina. ¿Por qué el PSOE les ha dado el visto bueno en lugar de negarse a respaldarles? Porque en el PSOE prima también, sobre todas las cosas, la idea de que una parte de los candidatos a cargos institucionales son propiedad del PP y otra, equivalente, propiedad del gobierno socialista. Un desastre y una desgracia para este país. Punto y 25. País que se empieza a ir a la cama. Vamos a cerrar esta ágora. José Manuel García Margallo, gracias. Pablo Iglesias, gracias. Y Carmen Calvo, gracias también. Gracias, a los tres. Se quedan con mano en el larguero. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.